Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Nada es coincidencia. Mientras acá estamos peleando por el excéntrico Fest, José Antonio Kast, como sabemos, está en Europa reviviendo la batalla cultural. En su discurso en Bélgica atacó al feminismo ideológico, todos estos sismos que se relevaron en los medios de comunicación. Y Juan, te lo digo directo, ¿tú crees que este festival es el ejemplo perfecto de lo que Kast quiere eliminar? No creo. Yo creo que ni siquiera van a haber postulaciones a fondos de este tipo de proyectos en el gobierno de Kast. Simplemente así. Ahora, este caso es como más extremo porque es como, ya, eso es un festival que se define como porno, ¿cachai? O sea, tenemos que entrar a discutir lo que estamos discutiendo acá, que es la pornografía en sí, es una expresión artística o no, ¿ya? Lo que habría que preocuparse tal vez, y esto también es especulación, es si expresiones culturales o artísticas o festivales, tal vez no pornográficos, sino que eróticos o que evoquen erotismo, sean censurados o sean no financiados por el gobierno entrante. Ahí entramos en una cuestión conservadora ruda, ¿cachai? Pero la verdad yo esperaría que asuma el gobierno. Tenemos claro lo que piensa José Antonio Kast y el Partido Republicano, pero hemos visto y con el propio presidente Boric que el peso de la noche llega y todos se vuelven más de centro cuando asumen el gobierno. Entonces, invito también a dar el beneficio de la duda a lo que podría pasar en Chile con este gobierno, entendiendo que siempre los gobiernos van más al centro cuando asumen, ¿ya? Entonces, no sé si sea tan terrible esa especie de censura o control conservador desde la moneda. Yo creo que va a venir principalmente los parlamentarios de la derecha, tratando de hacer tele con eso, más que realmente el gobierno frene cosas, ¿cachai? Bueno, también ahí hay que apuntar a las posiciones que tienen también estos mismos parlamentarios que están criticando este evento, porque algunos consideran que la homosexualidad es un error, Sí, lo han dicho públicamente, y también, no sé, hay gente que promociona actos, lo decía Nicolás Copano hoy día en la mañana, hay gente que no le puede gustar que alguien haga este evento, pero hay gente que no le gustan algunas posturas religiosas que también pueden considerarla extremista, y dentro de la libertad de opciones que hay, están posibles también estos encuentros. Entonces, al final el problema es los fondos públicos que financian esto. Porque alguien quiere organizar un festival que, tú lo dijiste, que no esté cometiendo o promocionando ningún delito. Eso es lo importante. Está dentro, no desde el ámbito artístico-cultural, sino desde el ámbito de iniciativa que uno quiera promocionar desde sus distintas perspectivas. Ahora, si tú estás promocionando algo que es un delito, por supuesto, no lo puedes hacer. Claro, o que involucre algo fuertemente cuestionado para la historia nacional. Reitero el caso de la conmemoración de uno de los asesinos, Jaime Guzmán, complicado. Pero acá... No, ¿sabéis qué? Sigo con la idea. Yo creo que esto es una polémica un poco inflada, necesaria para el verano carente de noticias. Es por querer llevarle un poco la mala a la ministra de Cultura, Carol Arredondo, y la política pública nacional de este gobierno de aumentar los fondos, de ser más pro cultura, etcétera, como para dar la onda que cuando llegue la administración nueva ya hay que recortar fondos, hay que cortar acá, hay que sacar los fondos de los comunistas, bueno, no, ¿cachai? Cosas por ese estilo. Yo creo que no es algo grave. Y pedirle la renuncia a la ministra de Cultura cuando quedan... Menos de un mes. Un mes. Un mes y una semana. Un mes y una semana. Sí, no queda nada. Es un show. Déjate joder. Déjate joder, que se calle el decorado. Juan Vallejos Croqueville, Kast está de gira por Europa y en el encuentro en Bruselas, Bélgica, junto a otro representante de la derecha radical mundial, revivó la batalla cultural, algo que dejó fuera un poco de la campaña. Yo creo que ahí Kaiser llevó esa bandera más que Kast, pero vimos ahora que en esta gira, donde se junta con Víctor Orbán, donde mañana está con Giorgia Meloni, habló nuevamente contra los sismos. Vamos a ver la batalla cultural, la lucha gramsciana que toma la ultraderecha contra las políticas progresistas woke, como lo hizo la alt-right estadounidense. Vamos a ver ese tipo de batalla cultural desde el 11 de marzo del 2026. En YouTube. En YouTube. En YouTube. No en las eso. autoridades de gobierno ni los parlamentarios. Desde ellos, pero a través de YouTube. A ver, y a través de las redes. Van a levantar políticas públicas en contra de cosas que ellos ven como sus enemigos culturales. Ponte tú, que puede ser entre esos el Festival de Valparaíso, ¿ya? Pero eso de la batalla cultural, más que poder llevarse realmente a cabo algo concreto, es una discusión para tener contenidos a tu grupo como de seguidores. Me pasó en Discrepemos cuando entrevistaba a varios candidatos de derecha dura, libertarios, algunos republicanos y algunos de la UDI también,
que cuando yo les preguntaba acerca de la batalla cultural, en particular contra qué se peleaba, no lograban explicarme ni uno. Ni uno, o sea, porque si tienes una batalla cultural, ya tú tienes una postura. Me la explicaban, pero tampoco me podían explicar contra qué se peleaba, ¿Cuál era o el si se enemigo? ganaba, El enemigo, o si le ¿cuál habían es? ganado, o alguien ya le había ganado, o esto había que recuperar algo. O sea, Pero, por ejemplo, ellos pelean contra los feminismos radicales, que así Ya. les llaman ellos, contra el indigenismo desatado, con todo lo que propuso la primera propuesta constitucional. El ambientalismo también. Lo ven como en ese el lado. ambientalismo que para ellos es una estafa de parte de la, ¿cómo se llama? Agenda 2030. Claro. Como lo que Ya. llaman políticas woke. Ya, esas lecturas son principalmente más, como decís tú, del lado libertario. Tiene alguna resonancia en los sectores republicanos, pero ¿sabes qué? Hay una división interesante entre el mundo libertario y el mundo republicano, que si bien podemos catalogar a ambos de derecha dura, extrema derecha, ultraderecha, como quieran, ellos se definen derechamente solo de derecha, cada uno con sus definiciones, pero la derecha republicana, por muy conservadora, católica, creyente que sea, es más científica que la del libertario. Entonces, el roce que hay tiene que ver con esas cosas que son la llamada batalla cultural. El Partido Republicano y su gente en realidad no está preocupada al 100% de que se le gane la Agenda 2030, ni que se le gane a estas cuestiones. No, ven otras cosas. ¿Qué crees que ven? Fuera de joda, Ujú. están muy enfocados como en una cuestión muy concreta, pragmática, sin ideología, que es como seguridad y economía. Porque hay que entender también que el gobierno que va a entrar ahora con José Antonio Cast es el gobierno que tal vez soñó en su momento Jaime Guzmán, donde lo que buscaba era que los valores del gremialismo, donde los poderes intermedios no sean influenciados por corrientes políticas, lleguen al poder y hagan lo que deben hacer, que es solo trabajar y concretar. Y eso lo representa mucho el Partido Republicano. Toda la carga ideológica en contra de lo woke, lo progre, lo gay, lo trans, lo que sea, es más desde la línea de libertarios, que algunos del Partido Republicano comparten o les hace cierta lógica. Pero, por ejemplo, hay roces importantes en relación a las vacunas Claro. dentro de ello. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esa división interna cuando lleguemos a las campañas de invierno y el propio presidente necesite llamar a la gente a vacunarse como lo hacen todos los presidentes durante todos los años? Por ejemplo. Ahora, la batalla cultural, insisto, se da por redes sociales, se da en griteríos de diputados, a través de las redes, a través de programas de streaming. Yo creo, por ejemplo, que la batalla cultural que ellos vaticinan se va a dar duramente contra este canal, ponte tú. A ver, ¿cómo así? Sí. ¿Contra turno? Sí. Sí, absolutamente. Sí. Pero de forma ¿Qué van a explícita. hacer? Sí, A ver, cuéntanos, sí. ¿qué van a hacer contra turno el primer canal de stream? O sea, yo creo que lo que va a pasar cuando se asuma el 11 de marzo y cambie el oficialismo A oposición. a oposición Sí. y toda la cuestión, van a identificar cuáles son los lugares de redes sociales o de streaming que más incentivan el estar en contra del oficialismo nuevo. Ustedes, por ejemplo. La voz de los que sobran. La también. voz que los que sobran, ponte tú, ¿cachai? Y los van a identificar. Y los van a clasificar a ustedes como la propagación woke o la propagación del octubrismo. Anda a saber tú la cuestión. Y van a criticar o invalidar todo lo que ustedes publican. Todo. Incluso llegándolo al punto como, pero si eso lo promocionó hasta turno. ¿Y por qué digo que va a pasar esto? Porque esto ya está pasando en lugares como España, ponte tú, donde se crean medios nuevos para contener una línea editorial distinta o nueva a los medios hegemónicos, como decía el profe Artés hace un rato, y resultan ser al final víctimas también de los otros medios y de los otros grupos para tacharlos como tal. O sea, a lo que quiero decir, ante esta difícil forma de describir lo que es agenda woke o lo woke y todas las cuestiones, es mejor decir qué es eso, en vez que definirlo. Entonces, ¿qué es lo que es turno? Eso es woke. Claro. La voz de los que sobran, eso es octubrista. Es como lo que Todo hace lo que igual. hablen ahí es tal. Y lo van a identificar como el enemigo y lo van a poner así. O sea, la batalla política que se va a venir ahora, muy fuerte en Chile, va a ser a través del streaming, va a ser a través de las redes. Ahí van a estar las trincheras. Los medios tradicionales va a ser como algo liminal, como un tránsito nomás. Va a ser ahora un rol de los canales como Turno o de los que puedan salir también, o de los streaming que hay de derecha, cosas por el estilo, la interpretación de nuestra realidad.
Y ahí está la pelea. Ahí está la batalla Ahí cultural. está la batalla. Bueno, acá vamos a estar. Po. Y yo creo que ustedes van a estar fuertemente acá atacados por el oficialismo. Y cuando digo oficialismo no digo necesariamente la moneda o que haya plata desde la moneda para hacer eso, sino que el ambiente, pues la gente pro gobierno, por decirlo de alguna forma en el amplio sentido. Lo mismo va a pasar para el otro lado. Y que ya pasa. Bueno, tú no tienes la particularidad que acá todas las miradas las tratamos de comprender. Y ahí en ese sentido hay un pluralismo que no es tan normal en algo que diría que es woke. Nosotros abrazamos posturas de derecha liberal, las integramos, pese a que a nuestra comunidad a veces no le gusta. No, sí, yo me doy cuenta. Y vamos a ella. No, pero... Te han aprendido a tomar cariño. Sí, no, sí, ya se han acostumbrado. Sí, los villanos igual los quieren. No, pero mira, tiene que ver con eso. Van a aprovechar esta polarización que existe en el país como para poder clasificar cuáles son los focos de difusión informativa woke, negativos, progresistas. ¿Ya? Yo creo que van a haber cosas así. Eso se va a venir. La batalla cultural... O sea, le pregunto a ustedes, ¿contra qué pelean? ¿Contra qué se pelearía en la batalla cultural? Yo peleo particularmente contra la idea de defender derechos que le ha costado mucho a la población en general y a grupos particulares que se pierdan. Y que son derechos garantizados y derechos mínimos para... O sea, no son garantizados. O sea, no justamente porque están no son asegurados por un cierto tiempo, pero no están, no están garantizados. Y estoy de acuerdo contigo, me sumo también. Sí, defender los avances derechos para la sociedad en general, en términos de salud, vivienda, educación, y que no haya retrocesos para grupos que están más desprotegidos porque son minoritarios. Y cuando digo minoritarios me refiero en términos numéricos. Y a veces mayoritarios, porque las mujeres son mayoría en la población y aún así no tienen los derechos garantizados. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención esa cuestión de las minorías, cuando dicen minoría y cosas así, las mujeres son más. Las mujeres son más que los hombres en el mundo. Pero no tenemos tanta incidencia en el poder. Exacto, esa es la diferencia. Están subrepresentadas en el espacio público. Claro. Bueno, ahí poniéndonos del lado de los otros, o sea, como que ven ellos como batalla cultural o señales de que hacen sentir a ellos que están perdiendo la batalla cultural. Por ejemplo, que en las series haya demasiada representación gay. Eso lo encuentran como... si eso no es tan así, no hay gay en todas partes. Y sí los hay. O que muestren a dos mamás, dos papás también en las series animadas. También me he dado cuenta. Los escandaliza. O que según ellos exageren la presencia de personas afrodescendientes o migrantes. Como dicen ellos también, como romantizar la inmigración. Yo creo que... A ver, hay algo de lo woke que creo que es real. Que yo creo que sí, tiene mucha gente en Chile y en el mundo, y desde las izquierdas, que yo creo que la realidad del concepto woke probablemente tal que es siempre estar atento como perseguido, como medio paranoico. De siempre estar con la intención de reaccionar a algo, siempre. Y puede ser por muy buenas intenciones y por posturas muy legítimas de querer defender cosas, pero no puedes estar toda la vida, perdóname, quejándote. Yo creo que lo woke es una actitud de ser reactivo a todo lo que te incomoda 24/7. Y no puede ser tan así la vida. No puede ser así. Ahora, lo que ven woke, los del Partido Republicano y el Partido Libertario y esas cosas son expresiones que para ellos no son del rol conservador, que según ellos es el rol a seguir. Representación gay, representación lésbica, representación afrodescendiente, representación indígena en exceso, que consideran ellos tal vez no parte de la postal común de Chile.